¡Oh, no seas mamón! Te agradecemos, Barak, por esta entrevista que nos das aquí en la página de Socceradictos MX. Vamos a preguntarte algo muy sencillo, tu trayectoria, hablar acerca de lo del periodismo deportivo, tu talento en la situación de la contracrónica y bueno, pues te agradecemos mucho, Barak. Lo que sea, con mucho gusto. Bueno, Barak, pues te pregunto, pues eres en realidad israelita. Nací en Israel, ciertamente, el 27 de agosto del 81. Mi mamá mexicana, mi padre chileno, se encontraron en Israel, ahí vivían cuando se casaron. Obviamente nací yo ahí, después se divorciaron, mi mamá se volvió a México con sus papás y yo crecí en México desde los 2 años. Perfecto, sí, cuando yo vi la biografía dije, caray, mira, qué interesante este dato, pero bueno, qué bueno esa parte. Y bueno, esta situación en que pues ya llegas a nuestro país, a México, pues te gustó esta parte del periodismo deportivo, ¿cómo fue ese amor? Bueno, yo creo que tenía muy claro, no tanto de niño pequeño, ¿no? Pues obviamente todo el mundo te preguntan qué quieres ser de grande. Yo quería dedicarme cuando fui creciendo, pensaba que el fútbol no me iba a alcanzar. Obviamente me apasionaba el fútbol, pero sabía que iba a perder el tiempo tratando de ganarme la vida jugándolo. Okay. Entonces pensé que ser entrenador era una buena oportunidad. Estoy hablando del Barak de 10, 11, 12 años quizás, ¿no? Que pensaba que quizás de entrenador tenía más futuro que de futbolista. Pero luego me generó también inquietud. La inquietud una vida mucho menos complicada. Pues, al final de cuentas, ser entrenador pues, implica no solamente un tremendo conocimiento, sino mucha experiencia y haber pasado por el fútbol. En los últimos tiempos, obviamente, ya es menos necesario el haber pasado por el fútbol de manera profesional, pero en fin, es un camino muy largo. Y si el filtro para encontrarte la vida a través del fútbol es inmenso, para hacerlo como entrenador, imagínate, ¿no? Al final, futbolistas son muy pocos, pero al final son 25 o 30 por equipo. Entrenadores es 1 por equipo, Sí. Mucho más complicado. Y bueno, ya para hacerlo un poco más corto, el asunto es que a los 14 años yo leí una revista, tuve la iniciativa de escribirle al editor diciéndole que quería colaborar y para mi sorpresa me contestó, ¿no? Eran tiempos no tan lejanos, porque estamos hablando hace ya casi 25 años, todavía no había email. Uh-huh. Entonces fue a la antigüita, le escribí una carta por correo, la mandó mi mamá, y me contestó, me llamó por teléfono y para mí, wow, me está hablando el editor de la revista Tiro de Esquina. Para mí era como, sí, era increíble. Y así empezó con escribiendo artículos en la revista Tiro de Esquina a los 14 años. Estamos hablando del 95 entonces. Estamos hablando del 95, exacto, sí, 95, okay. 96. Perfecto. Y después ya de esos del 95 tenías 14 años más 3, pues eran ya, ¿qué? 17 años y incursionaste a Televisión Azteca. Entonces, ¿cómo fue ese paso? Digo, estabas muy pequeño, ¿no? Sí, bueno, a TV Azteca yo tenía la intención de entrar, es decir, ya cuando fui creciendo y me di cuenta que, bueno, la dirección técnica lo iba a tener que aplazar por lo menos unas cuantas décadas. Yo siempre tenía el objetivo de trabajar en donde estaban trabajando los que claramente en ese momento eran los mejores, ¿no? Ahí donde estaba José Ramón, ahí donde estaba, estaba Faites, estaba Marín, como siempre, pero también estaba gente como Francisco Javier González, como Gómez Junco, como Rafa Puente. En fin, apenas venían asomando la cabeza gente que ahora tiene mucho tiempo y trayectoria, como Ciro Procuna, como Toño Moreno, en fin, una cantidad de talento, por no hablar de Pepe Espinosa, y era el lugar donde tenías que estar, era el lugar donde querías estar si te dedicabas a esto, pero no me imaginaba, o sea, yo cuando hacía mi proyección de carrera, me veía, bueno, ya estoy trabajando en una revista, ahora pues tendré que acabar la prepa, meterme a la universidad, y cuando salga a la universidad, pues tocaré la puerta a TV Azteca. Así me lo había planteado yo, ¿no? Cuando tenga 23, 24 años. Okay. Todo fue mucho más rápido, claramente. Mi tío se encontró una vez a Faitelson en el aeropuerto y mi tío, que es de esa gente que no tiene pena y no tiene sentido de la vergüenza, ¿no?
se acercó a Faitelson, le empezó a hablar de mí, que trabajaba en una revista, que qué sé yo. Faitelson le dio su tarjeta y pues yo a los 16 años pues tenía la tarjeta de Faitelson, ¿no? Yo decía, ¿y ahora qué hago con esto? Le hablé, me dijo, ok, vente para acá, te entrevisto. Me hizo ir 5 o 6 veces. Increíble, o sea, yo además tenía que atravesar toda la ciudad de México, del norte, del Estado de México, de hecho, donde yo estudiaba, donde estaba el toreo de Cuatro Caminos, TV Azteca en el Ajusco, y en transporte público, porque tampoco tenía nadie que me llevara. Y así me dejó plantado 5 veces Faitelson, hasta la sexta que me metí. De hecho, me acompañó mi tío, se metió, te digo que mi tío no tenía ninguna vergüenza. Se metió sin autorización, y ya una vez que preguntó dónde estaba la oficina de deportes, y a Faitelson pues no le quedó de otra más que dejarme pasar. Y a partir de ahí pues ya pues me presenté, y era un mocoso de 16 años. Realmente empecé mi camino, pero no era tan útil. Empecé a ser más útil los fines de semana, porque era cuando una de las paradojas que tiene el deporte, ¿no? El periodismo en general, que cuando más actividad hay, que es el sábado o el domingo, es cuando menos gente hay en las oficinas. Claro. Entonces yo el lunes a viernes iba a comerme los mocos, casi literalmente. ¿No? Y ahí en la oficina estaba con gente como consagrada, como Faitelson, como Garay, como Marín. Martinoli estaba empezando, de hecho llegó un poquito después. Y claro, el fin de semana es cuando toda la gente andaba de viaje y había un poquito más de trabajo en la oficina. Y así empecé a hacer cosas de un poquito mayor importancia poco a poco. Perfecto, oye, pero son 6 veces de tocar puerta y bueno, que te dejó plantado Faitelson. Creo que fue 5. Pero después, bueno, de esos del 98 estamos hablando, ¿no? O sea, prácticamente... 98. Febrero del 98. Febrero del 98. Y fueron 2 años para que ya debutaste, pues, como ya reportero y comentarista, ¿no? Sí, porque en ese entonces, te digo, era nada más sentarme y tener nada que hacer, pero nada que hacer, salvo los fines de semana. Cuando me di cuenta, sabes que yo solamente voy a trabajar los fines de semana porque lunes a viernes es demasiado sacrificio y no tengo nada que hacer. Y estoy incómodo y a la gente le incomoda mi presencia, ¿no? Está claro que estaba en un lugar donde no me correspondía, estaba muy, muy, muy niño. Entonces, te digo, empecé poco a poco a grabar notas, ¿no? Esas que salen en el noticiero, notas de 10, 20 segundos. Me empezaron a dar ese trabajo, pero no me pagaban, obviamente, ni era algo que yo buscara, no era algo que evidentemente yo estuviera persiguiendo, el tener paga, pero sí me empezaron poco a poco a dar responsabilidades, a hacer las estadísticas, por ejemplo, dar los guiones para Deporte TV, o asistir al tipo a Alberto Bernard Chirinos, saludos, que era el que hacía las estadísticas o los guiones de Deporte TV, y ahí pues yo agarraba y también lo asistía o hacía la chamba dura, y entre cortes pues era el que iba y saludaba a Gómez Junco y a José Ramón y tal, y eso me sirvió muchísimo, ¿no? Como relaciones públicas, pues para que me ubicaran. Entonces, te digo, todo ese trabajo de picar piedra, ya empezaba a reportear también un poquito. Y a los 18 años ya es cuando aparecí, creo yo, por primera vez en televisión, en la Eurocopa, o en los previos de la Eurocopa del 2000. Y luego tuve un viaje, porque acabé la preparatoria, tuve un viaje de varios meses que lo quería hacer. Y sí, cuando regresé, le pedí a José Ramón, con todo el miedo del mundo, pero que después de 2 años era posible que me ayudara a pagar la universidad, ¿no? Porque quería irme de viaje. 1, quería irme de viaje. Y 2, quería regresar, pero ya trabajar en serio y poder que me ayudara por lo menos, ¿no? A pagar mi universidad. Claro. Y así empecé entonces oficialmente ya a ser parte del equipo de TV Azteca a los 18 años en el año 2000. Pues es que era 2 sueños, uno terminar la universidad y otro pues estar en el periodismo deportivo, pues fue un sueño muy anhelado, ¿no, Barak? Sí, muy rápido, o sea, algo que yo te digo, me lo ponía a largo plazo, era, ok, ya estoy trabajando en una revista, qué bien, ¿no? Padrísimo. Tengo 16 años y ya me publicaban mis artículos y en la prepa, pues obviamente yo llegaba con la revista el martes y mis amigos pues, felices y la recortaban y la ponían ahí en el cuadro de honor de la escuela y claro,
pero yo no pensaba entrar a trabajar con estos tipos hasta terminando la universidad. No pensaba que iba a poder dar un salto tan importante, pero luego me di cuenta que en realidad no, en realidad la mayoría de la gente, no la mayoría absoluta, pero yo sí calcularía que por lo menos el 50% de la gente que está en los medios no estudió periodismo o comunicación o algo similar. Yo sí lo hice, pero lo hice después, ¿no? Lo hice cuando yo ya estaba en TV Azteca y lo hice como un complemento y como una manera de, bueno, quiero estudiar, quiero tener papeles, quiero tener una red de seguridad, pero tampoco quiero complicarme mucho la vida como veía se complicaban mis amigos ingenieros y sí, que con carreras que para mí honestamente me hubieran generado mucha más dificultad que comunicación. Estudié comunicación como complemento, pero lo que te digo es lo que seguramente tú has visto también, ¿no? Que desde mi punto de vista, si no la mayoría, por lo menos la mitad de la gente que se dedica a los medios, al final o no estudiaron, o si estudiaron son contadores o abogados, o la vida los llevó de alguna manera u otra, ¿no? A los medios de comunicación. Sí, cierto. De hecho, hay una equivalencia y diferencia entre algunas profesiones que están dentro del medio y bueno, eso siempre se ha dado por muchos años, pero está bien. Pero fíjate que enfrentando estos retos, Barak, pues ya llegó esta parte del 2006, ¿no? Ya transmitiste a nivel, pues, de manera internacional. ¿Cuál fue uno de los grandes retos que pues ahora sí enfrentaste, Barak, cuando ya estuviste, pues ya cubriendo a nivel internacional? Sí, a ver, yo te digo, como que todo empezó a salir muy rápido y yo no te voy a decir que perdí piso, porque no creo, honestamente no creo haber perdido piso nunca, tampoco pues, nunca he estado a una altura más allá de un tabique como para perder el piso, ¿no? Estaría totalmente perdido si con lo poco que he hecho o ganado encima perdiera piso, pero lo que te quiero decir es que no por perder el piso, pero sí todo se me empezó a dar tan rápido y entre comillas fácil, porque sí que me sacrifiqué, sí que trabajé, pero al final todo salió mucho más rápido de lo que yo pensaba, ¿no? Todo lo que hemos hablado hasta ahora. Entonces yo creí que mi proceso iba a ser mucho más rápido, es decir, yo entendía que Francia 98 no iba a ir. ¿Por qué? Pues porque no iba a ir. No tenía que dar explicaciones y cuando mis amigos en la prepa me preguntaban y se burlaban de que no iba a ir al Mundial de Francia, pues obviamente me ardía, pero era obvio que no iba a ir a Francia. Y luego llegó Sydney. Yo quería ir a los Juegos Olímpicos, pero todavía entendía yo que todavía estaba muy chavo y que no fue tanta gente a Sydney, ¿no? De parte del equipo de TV Azteca, porque es un viaje muy, muy, muy largo, ¿no? Hasta Australia. Y luego llegó Corea y Japón, y yo ya tenía mis años, ¿no? Ya estaba en 2002, ya llevaba varios años en los medios, seguía siendo un escuincle, pero era un poco como Peter Pan, ¿no? O sea, para José Ramón yo no crecía nunca, seguía siendo el mocoso de 16 años. Y cada vez que había una junta me decía, como, ¿verdad? Que tiene 16. Y yo empezaba a cumplir 17, 18, 19, 20, 21. Pero en la cabeza de José Ramón yo seguía teniendo 16 o 17, ¿no? Entonces llegó el Mundial de Corea y Japón y ese no se transmitió en televisión abierta. Entonces TV Azteca llevó un equipo muy, muy pequeño, básico. Y yo también entendía que yo no iba a pasar el corte de los 10 o 12 que fueron elegidos para ir a Corea-Japón. Todavía no estaba en ese nivel. Entonces siempre encontraba un atenuante que justificaba el que, bueno, tú ya estás en los medios y a lo que aspiras, para lo que trabajas, para lo que sueñas. Sobre todo lo que te pregunta la gente es, ¿vas a ir al Mundial? Y cuando ya se juega el Mundial, lo primero que te preguntan el día siguiente después de la final del Mundial es, ¿vas a ir a los Juegos Olímpicos? Pero bueno, siempre encontraba un atenuante, ¿no? Para decir, bueno, no me toca. Pero cuando llega a Atenas, yo creía que ya me tocaba, ya estaba en el 2004, próximo a cumplir 23, con ya varios años en TV Azteca. Yo veía honestamente la lista de la gente que fue a Atenas y decía, a ver, pero ¿por qué sí y yo no? Entonces ese fue un punto de inflexión importante, porque ahí sí hice un pequeño berrinche y me senté con José Ramón con todo el miedo del mundo, porque eso no se lo perdí nunca. Y le dije, a ver, no se lo planteé como voy a renunciar, porque a ver, estoy muy decepcionado. ¿Decepcionado de qué? ¿Pero qué? ¿Ya quieres sentarte en mi silla? Tienes 17 años, 18, ¿o qué? 18. No, de hecho tengo 22 y en agosto cumplo 23. ¿Pero qué? ¿Ya quieres ser el director de deportes? Te doy mi silla si quieres. Yo no es eso, simplemente estoy decepcionado, ¿no? Honestamente ya le compartí lo que pensaba. Le dije, lo que necesito es refrescarme, lo que te quería
yo seguía en la universidad todavía porque además me la eché larguísima la universidad. Pero bueno, para 2004, la acabé hasta 2006, pero para 2004 pues, estaba todavía en mi sexto, séptimo semestre de universidad. Y entonces lo que le propuse fue irme a Europa, hacer un intercambio ahí por medio de la universidad, estar ahí un año, pero que me mantuviera un sueldo mínimo, ¿no? Y que con ello yo lo que le ofreciera una corresponsalía en Europa para cubrir a... Pues en ese momento no había tanto, pero estaba Gerardo Torrado, estaba Rafa Márquez, estaba Marigol. Sí, Maribel, sí. Maribel Domínguez, y estaban también haciendo campos previos a los Juegos Olímpicos, dos atletas que pintaban para ser protagonistas en los Juegos Olímpicos y acabaron siéndolos como, bueno, Ana Guevara era obvio, y Belén Guerrero, por otro lado, que también tenían su camp previo a los Juegos Olímpicos en España. Y entonces lo aceptó, sí, me mandó a Europa, estuve ahí un año, estuve estudiando, mandando ciertas piezas, sobre todo, te digo, previo a los Juegos Olímpicos y reportando un poco a Torrado y a Rafa Márquez. Y ese año me sirvió mucho para crecer como persona, para madurar. Siempre vivir en un país distinto ayuda mucho. Estuve muy bien. Y regresé y a partir de ahí me empezó a ir mucho mejor. Mucho mejor. Fui al Mundial de 2006 y empecé a crecer, ¿no? Como ser humano, es lo más importante, ¿no? En mi vida empecé a tener cosas muy importantes que no tuve. Conocí a la que ahora es mi mujer. Y sobre todo, pues sí, más allá de lo importante que es a nivel personal, pues yo creo que una cosa te conduce a la otra. Entonces también a nivel profesional fui creciendo y he estado más contento con lo que hacía y ya fui al Mundial por fin de Alemania 2006 y ya. ¿Cuál fue tu pregunta? No, pues ya me la contestaste. No, pues bien, mira, Barak, y fíjate que tanto que te costó trabajo y hacer estos procesos, pues yo siempre fui muy fan de tus contracrónicas y a la fecha lo sigo diciendo, y esto fue precisamente una producción, una idea que creaste, pero fue un periodismo, no llamarlo monero porque eso es de imagen, pero es un periodismo de una crónica que tú lo metías con un doblaje, lo metías con un desarrollo narrativo, pero de un personaje, y no importaba cuál es el que tú agarrabas, ¿no? Hasta en el estadio hay creo que una contracrónica del Sevillero, del Sevillitas, o hay de Morelia, creo. Sí. Oye, pues esta parte, ¿cómo fue la idea que pues se reconoce tu trabajo por más de, son desde el 2007 para acá, o sea, son muchas producciones de las contracrónicas, ¿no? Y con Fútbol Picante, obviamente, protagonista se pasaba, ¿no? ¿Cómo hiciste esa idea? Pues mira, cuando fui la primera vez, cuando tenía 18 años, que te digo que antes de entrar a la universidad y ya estaba en TV Azteca, pero todavía no estaba en nómina, que te digo que me fui de viaje, ahí descubrí un programa que se llamaba El Día Después, que ahora es muy conocido, sobre todo tras la muerte reciente de Michael Robinson, y que yo en ese momento, obviamente no ni ubicaba a Robinson, ni ahorita sé que se llamaba El Día Después y te puedo dar en retrospectiva todos los detalles, pero en ese momento yo estaba en España, prendí la tele, vi el programa del resumen, ¿no?, típico de cada país del domingo a la noche. En España pues, se llamaba El Día Después, y vi un reportaje sobre Pep Guardiola. Para mí Pep Guardiola era lo máximo, sigue siéndolo, pero en ese momento como jugador era uno de mis verdaderos ídolos. E hicieron básicamente eso, es decir, seguir a un jugador durante los 90 minutos. Es algo que no sé cuánto tiempo llevaban haciendo en El Día Después, lo siguieron haciendo durante muchos años, pero a mí me tocó ver la de Guardiola y se me hizo un ejercicio sensacional porque encontraba el equilibrio entre la comedia y lo periodístico, ¿no? Es decir, y es lo que yo me dije en un momento, bueno, yo un día voy a hacer eso, pero no me lo planteaba como voy a hacer muchas de esas piezas. Me lo planteaba como un día va a haber una figura en el fútbol mexicano del suficiente peso que valga la pena seguirlo durante 90 minutos, ¿no? Un día lo voy a hacer. No sé si fue 2003, probablemente fue alrededor de 2003, cuando me mandaron a hacer color a un partido Toluca-Chivas de liguilla. Entonces, yo ya había hecho colores, pero obviamente no importaba lo bien que lo hicieras, yo consideraba, y en general la gente me decía, buen trabajo. Creo que tenía esa sensibilidad para hacer buenos reportajes de color,
pero hombre, el color era de Faitelson, y es de Faitelson y será el color de Faitelson por los siglos de los siglos. Y en esa época que el color de Faitelson, o sea, no vale la pena ni intentar competir con ello, ¿no? Es decir, todo era, por más ganas que le echaras, iba a ser una copia barata del color de Faitelson. Claro, claro. Entonces yo ya había hecho remedos de color cuando me tocaba, pero esa tarde particular dije, ¿sabes qué? Me la voy a jugar y es ahora, o sea, es Cardoso. O sea, ¿cuándo vamos a tener un jugador como José Saturnino Cardoso? No, está muy difícil. Quien no haya visto a José Saturnino Cardoso no sabe lo que se perdió. Es un jugador como yo no he visto en México, tremendo, increíble, no solamente por sus goles, sobre todo por sus goles, pero en ese Toluca era tremendo, ¿no? Y decía, bueno, me la voy a jugar y mi color que me están encargando este partido va a ser un seguimiento a Cardoso, ¿no? Insisto, yo era un partido de liguilla, Chivas contra Toluca. Seguía a Cardoso y pues, ya te imaginarás, ¿no? El camarógrafo diciendo, ¿estás seguro? Todo el tiempo a Cardoso, todo el tiempo. ¿No? Y si cae un gol de otro, que era muy difícil que cayera un gol que no fuera de Cardoso, pero si por ahí se equivoca Vicente Sánchez o está y mete un gol, tú sigues con Cardoso. Y ya, pues sí, tuve el valor de hacerlo. Y cuando llegó la hora de editar, pues hice, si ahorita lo viéramos, debe estar esa contracrónica abandonada en algún resquicio de la biblioteca de TV Azteca, ¿no? No hay forma de verla online, porque estamos hablando de 2003 aproximadamente. Okay. Pero estoy seguro que si la viéramos ahora, diríamos, qué basura es esta, qué porquería. O sea, seguramente fue malísima, pero fue la primera. Y sobre todo, fue el atreverme a hacerlo. Y generó, todavía no era tan fácil calibrar, de hecho no podías calibrar como ahora, pues te metes, ¿no? A los foros, te metes a redes sociales o a YouTube para ver la reacción de la gente, ¿no? En ese momento no era fácil de calibrarlo, tenías que amparar en lo que decían tus compañeros y tus jefes. Entonces, muchos compañeros me destrozaron. Me dijeron, y además yo seguía siendo como, aunque ya tenía 21 años, 22, seguía siendo el niño de la oficina y como que sí tenía la libertad de decirme, ¿sabes qué, Bari? No vuelvas a hacer esto porque fue horrible. Otros, la mayoría creo que me dijeron sí, la neta no me gustó. Pero Faitelson me llamó a la oficina, yo mierda. Faitelson era el jefe, eso hay que aclararlo, mucha gente no lo sabe, pero José Ramón era el jefe de Faitelson, pero Faitelson era el jefe de todos los demás. Entonces Faitelson me manda a llamar, está ahí con José Ramón Jr., que en esa época empezó a tomar mucha fuerza, el hijo de José Ramón, y los dos me felicitaron, que les encantó, que qué bárbaro, que qué bueno fue. Y yo, wow, gracias. Ahí se acabó la historia obviamente, del seguimiento, del color, entre comillas, porque no se llamaba Contracrónica. Era algo que tenía pensado hacer una vez en la vida y lo hice, y al parecer salió muy bien. Pero no lo volví a hacer hasta que otro día me mandaron a hacer el color, pero lo digo otro día, quizás pasó un año, quizás más de un año, a Zapopan, Tecos contra América. Y yo, ¿qué voy a hacer el color de Tecos América? No hay ni madres, ¿no? En el 3 de marzo. Hasta aquí dije, puta, ¿cuándo vamos a tener un jugador como Cuauhtémoc Blanco? Era 2004, estaba en su apogeo, pero yo ya empezaba a decir, bueno, tarde o temprano se nos va a ir el Cuau. Vamos a hacer lo que hicimos esa vez con Cardoso. Y la misma historia, ¿no? Sígueme a Cuauhtémoc todo el partido. Y salió muy bien. Cuauhtémoc, ya sabes, pues es garantía. Yo no sabía en ese momento que apenas iba a ser la primera de 10 u 11 contracrónicas que le hice a Cuauhtémoc, ¿no? Y bueno, ese fue un segundo episodio. Luego lo empecé a hacer de manera esporádica, pero para nada semanal. Me acuerdo, un partido un partido Monterrey contra, no sé qué equipo estaba dirigiendo la Volpe, pero era Piojo contra la Volpe. Entonces hice lo mismo, pero ahora Piojo y la Volpe. Y ahí hay un punto de inflexión importante, que es cuando Faitelson se va de Azteca, ¿no? Y cuando Faitelson se va de Azteca, ahí es quien, pues, Azteca, entre otras muchas cosas, se queda huérfano del color de Faitelson. Y es cuando el jefe de esa época, que yo creo que era Latapí, bueno, a partir de esa época cambiamos de jefe muchísimo. Yo creo que era Pablo Latapí, el que me dijo, esas pendejadas que haces, no sé qué adjetivo le habrá puesto, esas piezas chistosas que haces, hay que hacerlas todas las semanas. Y yo, todas las semanas. Pero, pues, no hay tantos personajes que valga la pena, o sea, se nos va a acabar, ¿no? Pero bueno, al final era un paquetote, ¿no? El tomar el puesto
que tenía Faitelson en Deporte B, por ejemplo, ¿no? Llenar esos minutos. Claro. Y lo hice y así empezó a hacer un contenido semanal cuando se acabaron los futbolistas, es decir, cuando había una jornada en la que no había tantos futbolistas como para hacer una historia, pues, lo que tú dices, siempre había o un futbolista, un entrenador, o si no un aficionado, un árbitro, y así. Perfecto, ¿no? Sí, es que son detalles muy creativos para mí y obviamente para todo el público, lo cual, bueno, aquí yo abro esta pregunta, Barak. Dices esta parte de un periodismo creativo, pero también no tanto lo formal, cambiaste esta parte de la vertiente de ser creativo, ¿no crees? Sí, a ver, yo creo que no inventé nada en ese sentido, pues, además le estoy dando a la producción española el día después todo el mérito, porque al final yo me inspiro en eso, no considero que sea un plagio, pero es una inspiración, al final le meto de mis cosas, pero esa idea, sobre todo, más allá que la idea primordial es seguir a un protagonista dentro de un partido de fútbol, la idea de que en un partido de fútbol, pues no solamente es el partido, ¿no? Y una transmisión te permite ver, pues, mucha más de 22 historias en contexto, ¿no? Porque son los 22 jugadores que juegan, pero también están los de la banca, también están los árbitros, también están los aficionados, y es imposible en una transmisión poder disfrutar de un solo futbolista, tanto lo que puede hacer en la cancha, porque hay una, por ejemplo, ahorita me acuerdo de Ciña, por ejemplo. Ciña no era un personaje que te diera demasiado, porque no era un tipo chistoso, no era un tipo que se enoja, o por lo menos si se enojaba no era muy expresivo. Entonces, para fines de la contracrónica, Ciña no daba aparentemente mucho, pero ¿qué te daba? Te daba fútbol, te daba jugadas que por ahí no salen en una transmisión o que se pierden porque tienes la toma abierta o porque quizás él hace un movimiento sin balón, del cual en una transmisión no te das cuenta. Entonces, claro, la contracrónica encontraba ese equilibrio entre lo que aportaba periodísticamente hablando, es decir, cosas que realmente no veías o que no puedes ver en un partido de fútbol, y cosas divertidas, ¿no? Cosas que obviamente encontrar, yo creo que el equilibrio era el gran reto entre, a ver, no es comedia, no quiero que sea comedia, pero tampoco quiero que sea periodismo demasiado serio y convencional. Claro. Entonces, sí, creo que yo encontré ese equilibrio en el que la gente que veía la contracrónica sabía en qué momento yo estaba haciendo periodismo, si se quiere llamar así, es decir, estaba literalmente doblando lo que estaba diciendo el protagonista en su momento, o si no literalmente, sí, claramente la idea de lo que estaba diciendo, es decir, no engañaba a nadie, y momentos donde obviamente no había dicho eso, y yo nada más lo decía de broma, pero yo creo que la misma historia de la pieza durante 3, 4, 5, 6 minutos que duraba, te iba dando la pauta de si estabas bromeando o no estabas bromeando, ¿no? Si realmente lo dijo o si es un doblaje ahí que tú te estás inventando. Y sí, fue divertido y eso me permitió generar este estilo, si cabe el término, en el que puedas encontrar, o sea, porque no soy cómico, no me interesa ser cómico, claro. Pero sí me interesa entretener a la gente, sí me interesa informarla, sí me interesa ser periodista, pero a la vez si me decidí a ser periodista de fútbol es porque entiendo que mi tarea más que informar es entretener. Claro que hay que informar a la gente, pero no es algo tan importante, honestamente, de cara a la opinión pública, el tener una opinión deportiva sobre una opinión política o económica que realmente pueda cambiar la vida de la gente. Cuando te diriges a gente que ve deportes, pues sí hay que tratar de informarla, pero yo creo que sobre todo de entretenerla, ¿no? Claro. Y bueno, bajo esa pauta creo que empecé a encontrar ese estilo y luego salieron los valedores de Iztacalco, que yo los disfruté muchísimo, la verdad. Y sí, yo creo que fueron los mejores años de mi carrera en lo que se refiere a que hacía lo que me gustaba totalmente. Quizás no tenía la paga ideal, cosas que son muy importantes conforme vas creciendo y teniendo una familia, obviamente, pero sí era un momento dorado, ¿no? Desgraciadamente era un momento en el que Azteca había bajado mucho su credibilidad, muchísimo, no estaba en los suelos como ahora. Ahora tiene a Martinoli, a García y para de contar, ¿no? En ese momento había sufrido muchos golpes, se había ido Faitelson, se había ido antes Rafa Puentes, se había ido Faitelson, José Ramón, bueno, en fin, antes Francisco Javier, Gómez Junco, se había ido mucha gente muy importante, pero eso a mí a la vez pues me permitió crecer, ¿no? Es obviamente ley de la vida, se va gente importante y a ti te toca ir escalando posiciones. Cuando yo llegué,
veía la pirámide así, ¿no? Inalcanzable. Sí, claro. Y si bien nunca me acerqué, ni me interesó tampoco estar en la cúspide, pues sí encontré ese protagonismo que no había tenido, pero desgraciadamente fue también con un TV Azteca ya mucho más flojo, que en ese momento yo creo que lo sostenían ya Martinoli y García, que siguen haciéndolo, y aparte ese tipo de cosas, ¿no? Lo que podía hacer yo, los reportes de Der Velázquez, por ejemplo, pero ya le iba quedando poco a TV Azteca Deportes, pero yo a título personal pues hacía lo que me gustaba y creo que mis piezas eran muy importantes para mantener con vida un departamento que iba muriendo poco a poco, ¿no? Pero te voy a mencionar una dinámica, Barak. La palabra que yo te diga, lo que sientas, me lo dices. ¿Te parece? ¿Con groserías y todo o no? Como tú quieras. Es libre. TV Azteca. ¿Ya empezamos? Perdón. Ya empezamos. Okay. TV Azteca. No escuché. Ok, TV Azteca. Escuela. Contra Crónica o Valedor Iztacalco. Valedores. Valedores. Eran más fáciles de hacer. La contracrónica es muy difícil. Digo, valedores también existe, pero la contracrónica era mucho más estresante. Ok, perfecto. ESPN. Casa. Perfecto. Barak Feber. Transparente. ¿Periodismo divertido o creativo? Creativo. Creativo, perfecto. La otra, Crónica. Crónica en una palabra, bueno, en un concepto. Esa es más complicada. Compartir, sí, en una palabra, no es tan difícil, de hecho, compartir. Claro, compartir. Perfecto. Copa del Mundo. Devaluándose. Tú como reportero en una Copa del Mundo. Techo. Perfecto. Ok. Y bueno, para esto voy a concluir 2 preguntas. Nos da tiempo unos 5 minutos más, Barak. Primero, ¿qué mensaje tú le das a aquellas personas que se van a dedicar a este gremio, sobre todo a las nuevas generaciones? Bueno, lo primero que hay que ser tenaces, ¿no? Que no esperen que se cumplan sus deseos a la primera ni a la segunda y probablemente tampoco a la tercera ni a la cuarta. Hay que levantarse una vez más de las veces que te caigas. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Hay que ser tenaz, es lo primero. Y después, eso no te va a garantizar nada, honestamente, pero por lo menos no te va a llevar directo al fracaso. La tenacidad no te va a dar nada malo. Entonces hay que ser tenaz y hay que después tratar de que esa tenacidad te conduzca también a cierta suerte. Esa suerte no la puedes programar tú. La tenacidad, insisto yo, te puede condicionar de manera positiva a que ese factor, al que llamamos suerte, que es simple y llanamente estar en el lugar donde tienes que estar, en el momento en el que tienes que estar, con la persona que tienes que estar, eso no lo puedes controlar, pero mientras más tenaz seas, pues más lo vas a propiciar. Y después, aún teniendo esas dos, vas a necesitar una cuota de talento, una cuota de talento con la que ciertamente se nace, pero que hay que desarrollarla también. Entonces, primero es identificar qué haces bien, qué haces mal, eso que haces mal, pues pulirlo, pero no dedicarle demasiado tiempo, porque al final yo creo que en el mejor de los casos, eso que haces mal lo vas a acabar haciendo bien, pero nada más bien, porque naturalmente no se te da. En cambio, eso que ya lo tienes naturalmente bien, en el momento en que lo encuentres y lo desarrolles, pues puede ser lo que realmente marque la diferencia sobre tanta otra gente que aspira a ser periodista deportivo y que se va a quedar en el camino, o porque no tuvo esa tenacidad, o porque no tuvo esa suerte, o porque no encontró el talento que tú estás encontrando y que tienes que desarrollar. Yo creo que esos son los 3 pilares, ¿no? Tenacidad, suerte y talento. Y los 3 son totalmente complementarios. Perfecto, Barak. Bueno, vamos a ya concluir la entrevista. Oye, pues ¿dónde te podemos encontrar para la gente que te está viendo? ¿Dónde me pueden encontrar? Redes sociales. Redes sociales no me gustan. No me gustan en absoluto. Me parece una pérdida de tiempo, honestamente. Me parecen frívolas, postizas. Tienen cosas positivas, no lo voy a negar, pero creo que quitan más de lo que dan. A cierta gente, para otra gente no, pero para mucha gente que yo he visto a mi alrededor, han perdido mucho a nivel personal y
y profesional, y al final ganan poco. Yo creo que yo no lo necesito todavía. Sí siento que en un momento próximo lo voy a necesitar más, lo tengo totalmente abandonado. Pero por mientras, sí, tengo mi cuenta de Twitter, ahí la tengo, no, otra cosa es que la revise o que sea activo. Tengo Facebook, otra cosa es que realmente, bueno, tú me contactaste a través de Facebook, de repente sí leo mis mensajes en Facebook, de repente. Pero sí, sobre todo en televisión, ahora mismo estamos en una época complicada, ¿no? Como todo el mundo creo que está consciente, pero seguimos en ESPN, transmitiendo desde casa, esperando que esto acabe ya, pero sobre todo que cuando acabe bien. Y bueno, como te digo, ¿no? Más temprano que tarde, pues también me tendré que meter a redes sociales, aunque no me guste. Va a haber un momento en el que tenga más que ganar que perder, y cuando llegue ese momento, pues estaré ahí. Exacto. Pues, Barak, pues yo te agradezco mucho y más por la página de Socceradictos que nos diste pues la oportunidad de entrevistarte y sobre todo pues conocer un poquito más de ti, porque a lo mejor hay muchas personas que no te conocen, pero la verdad te agradecemos con mucho cariño. No, al contrario, gracias por la oportunidad, por el interés, Cris, y aquí estamos, ¿no? En cualquier momento gustosos de poder ayudar, de poder impulsar en la manera de lo posible su proyecto y que tengan muchísimo éxito en él. Muchas gracias. Pues para mí, considerándolo, eres el rey de la contracrónica. Muchísimas gracias. Sale. Pues muchas gracias, Barak. Nos dio mucho tiempo en esta entrevista y pues estamos en contacto. Aquí andamos. Encantado, Cristian. ¡Gol! ¡Yeah!